Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Qué enorme placer el poder estar hoy con ustedes. Hoy jueves 16 de mayo del 2026. Amén. Un día más de estudio bíblico, amor. Un día más con esta iglesia grande, fuerte, numerosa y bendita. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero un aplauso fuerte al Señor. Vea. Es que así es como se le aplaude al Señor. Vea, así como se le aplaude. Amén. Gente va y brinca, hacen loco porque ganó esa prisa, porque ganó la liga, porque la selección no fue al mundial y etcétera. Porque el Real Madrid quedó descalificado, etcétera, y pegan brincos, utilizan las redes. Porque perdió la liga, por ejemplo. Perdió la liga y celebran y etcétera. Pero a Jesucristo es el vencedor por los siglos de los siglos. Amén. Al que hay que celebrar siempre. Amén. Siempre hay que celebrarle a Jesucristo. Amén. Siempre hay que celebrarle a Jesucristo porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Hoy traemos una enseñanza muy importante que yo creo que va a marcar un antes y un después en lo que es nuestra vida de oración, nuestra vida de intercesión, pero sobre todo nuestra vida de responsabilidad a lo que Dios nos ha entregado. Y el estudio de hoy se llama Vigilantes en nuestra asignación. Vigilantes en nuestra asignación, basado en el Génesis, capítulo 1, cuando el Señor viene y le habla al Adán o a los Adán, pero sobre todo a Adán primero. Porque Adán, que les enseñé el domingo, fue formado afuera, pero introducido adentro. Mas la Adán, conocida como Eva, fue sacada del costado del hombre adentro del Edén. Hoy el nuevo creyente no es de afuera hacia adentro, sino su transformación progresiva a la imagen, conforme a la semejanza del Hijo de Dios, es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y algo muy importante es que así como el Cristo en los días de su carne nos llamó a velar y a orar, así también el Señor en el Génesis llamó a Adán. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta siempre esa responsabilidad de ser cuidadosos y de ser vigilantes. Para eso vamos a ir, amor, a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Vámonos todos a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Antes vean qué belleza, lo prometido es deuda. Esta es la sorpresa que no pude enseñar el jueves anterior, ¿se acuerdan? Esa belleza de mantel. Damos las gracias a nuestro apóstol por este regalo tan precioso. Enorme bendición, enorme bendición. Una palabra linda que estaba leyendo acá, dice, llevando las promesas y la palabra de Dios a las naciones. Es que Él me da ideas a mí, ¿eh? Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Aleluya. Génesis, capítulo 2, verso 15, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo... Dos palabras que usted no puede olvidar. Amén. ¿Sí? Qué importante, sí, claro. Sí, claro. Porque cuando nosotros hablamos de ser vigilantes, está metido el prestar atención, está incluido, por decirlo así, el estar listos, preparados. Yo no me imagino una persona que esté vigilando con las manos vacías, porque si algo pasa, viene un enemigo, ¿cómo se va a defender? Yo no me imagino una persona que esté vigilando sin tener claro qué es lo que tiene que vigilar. O sea, ¿para dónde veo? ¿Para el poniente, el occidente? ¿Para dónde veo? ¿Norte o sur? Una persona vigilante sabe específicamente lo que tiene que cuidar y sabe a qué le tiene que prestar atención. Una persona vigilante no es que está así, como decía mi papá, viendo para el ciprés.
No, una persona vigilante, aunque usted lo vea en su postura, él está consciente de todo el entorno. Él está listo, está preparado, está despierto. Toma medidas para no caer en sueños. Toma medidas para no cabecear en su posición, porque sabe que dormirse en su posición le puede causar no solo la pérdida de su vida, si lo vemos en una óptica como de guerra, pongámoslo así, una óptica de guerra. Si le dicen, usted vigila el flanco derecho, y usted no sé ni cuál es el derecho, entonces voy a ver para allá. No, una persona vigilante es una persona que está consciente, está clara, está entendida de lo que tiene que vigilar, está entendida de su posición, dónde lo pusieron, dónde lo colocaron y del trabajo que tiene que hacer. Por eso yo les dije 2 palabras que ustedes no pueden olvidar, porque si el Señor Dios Todopoderoso tomó al hombre después de formarlo del polvo de la tierra y lo colocó en el huerto, no fue para que estuviera pata cruzada, me perdonan el francés, sino dice para que lo cultivara y para que lo cuidara. No podemos tampoco, si somos vigilantes, hacer un trabajo de forma descuidada. Porque si lo que yo hago, lo que hace es destruir el huerto, entonces no estoy cuidando nada. Tengo que hacerlo con la sabiduría, el entendimiento, el amor que Dios mismo puso en nosotros para poderlo desarrollar. Amén. Y qué importante, leyendo una de las versiones hebreas, donde dice la palabra cultivar y cuidar, en el hebreo dice para trillar y para trabajar. Y dice, y ser shomer, que significa para ser vigilante. Y algo muy importante es que la iglesia debe entender, Melissa, que si Dios a mí me salva, como hablábamos ayer en el programa, en el proyecto Dabar, algo muy importante, cuando Dios me salva en Cristo, no me salva para ser una persona estática, para ser una persona que esté viviendo en un status quo, en una comodidad. Dios me salva para trillar y trabajar en el reino conforme a su voluntad, pero para ser una persona vigilante, para que sea una persona que cuide, para que sea una persona que esté en alerta, no simplemente nada más para estar ahí. Tener una vida de oración, tener una vida de trabajo en el reino, también es ser vigilante, es cuidar y ser responsable de lo que Dios a mí me entregó. Adán lo forman afuera, pero dice, Dios forma a Adán. Primeramente dice que Dios plantó un huerto y dice que forma a Adán de la tierra y lo introduce dentro del Gan Edén o el huerto del Edén y le dice, trilla, trabaja y vigila. Él le avisó que tenía que ser vigilante. Dios le estaba anticipando cuando viene y le dice, puedes comer de todos estos maestros, de todos los árboles que están ahí, pero no de este árbol. Ya Dios le había dicho que vigilara. Ya Dios le había avisado a Alejandra. ¿Por qué le iba a decir ser vigilante en un lugar que él mismo le preparó? Vamos a hablar misterios. ¿Por qué le dice trille, labre, o trabájelo, cultívelo, pero vigile, cuide? Que es la palabra shomer en hebreo, vigile, sea atalaya, sé vigilante, sé vigía. En un lugar donde Dios mismo le preparó, donde él pudo haber dicho, que voy a vigilar acá si esto me lo hizo el Señor. Cualquiera diría, Dios está aquí. Y la cantamos la canción todos. Comamos y bebamos, que Dios está aquí. Sí, tengo de todo para comer, tengo todo, hasta me hacen una esposa, la sacan de mí, etcétera. Estoy, como dijo Génesis, R. Como dijo Génesis, estoy ready, no ocupo nada más. Pero él viene y le dice, de este árbol, con este árbol, de este no vas a comer, de este sé vigilante. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios nos salva, al nosotros, Jenny, a leer las escrituras, al vivir en las escrituras,
al nacer de nuevo, todos decimos, venimos a ser un ser nuevo, una nueva criatura donde las cosas son nuevas, pero donde está todo lo nuevo de Dios, nosotros tenemos que ser vigilantes. Pero eso es lo que menos le gusta a mucha iglesia, que sus pastores le digan sean vigilantes. No, pero yo nací de nuevo, pero no eres un vigilante. El enemigo ya te ha zapateado. El enemigo ya se ha metido por la cocina. El enemigo ya se ha metido por el techo. El enemigo ya se ha metido por la puerta. Ya el enemigo ha minado tanto, y lo voy a decir públicamente, mucha iglesia está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo decisiones en mi persona, cuando yo tomo decisiones sin que el Espíritu Santo a mí me guíe, me dirija, y aunque yo tenga que decir no a algo que me va a molestar, que me va a afectar emocionalmente, pero es la voluntad del Señor y lo hago, ahí estoy haciendo shomer, ahí estoy siendo un atalaya, ahí estoy haciendo vigía. Pero en el momento que no lo hago y tomo la decisión, porque humanamente lo que yo quiero, como hicieron los Adán, ahí estoy comiendo del bien que no es el bien de Dios. Me estoy sintiendo bien en mi humanidad porque fue lo que quise, pero no es el bien de Dios. Aunque me sienta bien, ese no es el bien de Dios, porque el bien de Dios lo que trae es un proceso para transformación y negación del yo. Por eso, si el grano de trigo no muere y no cae a tierra, no da fruto. Así es. ¿Y cómo dice que queda? Solo. Queda solo. Por eso en el hebreo le dice shomer. Donde le dijo que cuidara, le dice shomer. Shomer, shama, que significa vigilante, que quiere decir velad y orad. Habla de un guardián. No solo en ese contexto, sino revisar que comes a través del oído. Y si disciernes el espíritu que te habla. Yo lo conozco como shamar, esta palabra, digamos, en hebreo, que es la que está utilizando mi esposo, que es la que se usa específicamente en el 2.15 de Génesis, lo habla de esta manera, de ser un guardián, un custodio, un guardador de puerta, ¿verdad? Por eso él está hablando de que tenemos que tener cuidado de lo que oímos, porque si usted sabe y entiende que usted se alimenta por el oído, a ver, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Esto es lo que nos nutre, esto es lo que nos levanta, esto es lo que nos fortalece, porque hay palabras que son contrarias, diríamos antagónicas a la fe, ¿sí o no? Que vienen a su vida o a la mía y provoca emociones, sentimientos tan contrarios y la persona empieza a sentirse desganada, desgastada, cansada. Hay muchos que dicen me frustra. ¿Por qué? Porque está escuchando una palabra que no es alineada a la fe, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra. Ahora, ¿qué dice la palabra? Yo tengo que custodiar que entra, porque aunque, como hemos enseñado, aunque diga la palabra, ¿con qué espíritu viene? Porque si la palabra que me está soltando es para mover mis emociones, como esto de, ay, es que nosotros sí nos metemos con eso, ¿ah? Es que es necesario decirlo, porque si la palabra que están soltando desde el frente es venga, pacte. ¿Cuál no pacto? Existe. ¿Cuál no pacto? Existe. O sea, solo hay un pacto, nada más. Punto. Uno mejorado, el de Cristo. Punto. Por eso él dice que nos dio un nuevo y mejorado pacto, porque el anterior era diferente. Estaba sujeto a leyes, estaba sujeto a obras, estaba sujeto a rituales. Pero en Cristo Jesús fue consumado todo. Y por eso él dice, les doy un nuevo y mejorado. Y ahora, entendiendo que en el nuevo pacto, o pacto renovado, como lo llaman, pero la palabra correcta es nuevo pacto. Ajá. El pacto de Dios ya no es con los hombres. No. El pacto de Dios es con su Hijo. Pero le dice, venga, pacte con Dios. Disculpe. ¿Cuál pacto? Disculpe.
¿Cuál pacto? O sea, eso es lo más absurdo. Pero la iglesia come de eso. Hay iglesia que es contenta, hay iglesia que... Pero déjame terminar el punto. Déjame terminar el punto. Ya le atravesé ahí el carro. El asunto es, no, está bien, porque es cierto, la iglesia come de esto. Va la persona o están las personas en una congregación porque ellas están creyendo que van a recibir el alimento, ¿sí o no? Como no conocen, como no se indaga, como no se instruyen en la palabra, entonces piensan que la única palabra y la única voz que vale es la de la persona que está hablando al frente. Y si la persona que está hablando al frente se ve muy ungida, si la persona que está hablando al frente dice palabras muy ordenadas que suenan muy bonitas al oído, entonces, claro, te mueve las emociones. Aquí no aquí no se mueven emociones, aquí son principios. Pero mueve las emociones y entonces la gente entra como en una euforia y dice, si yo no doy algo, Dios no me da algo. Entonces le dice, venga, esto es una tierra fértil y está usando una verdad, pero a medias. ¿Por qué? Porque la tierra nuestra, ¿quién es? Cristo. ¿Y esa es tierra fértil, sí o no? Claro que sí, pero lo están usando fuera de contexto, con otro espíritu. Están usando la palabra de otra manera. Correcto. Para poder sacar algo de la persona, para poder tomar algo de la persona. Y le dice, mueva, venga, pacte por su familia. Y le llaman a eso fe. Hello. Le llaman a eso fe. Y le dice, créalo por su casa. O sea, lo que me está diciendo es que si yo doy algo material, monetario, porque mire, se reciben desde carros, propiedades, dinero, sobres con cierto monto, ¿verdad? Porque no es cualquier monto, es el monto que dice en el sobre. El sobre dice monto de 50,000 para arriba y de 20,000 para abajo, porque hay clases medias y altas. Reprenda el Señor al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Porque todos fuimos comprados a precio de una sola sangre, la de Cristo. Y entonces hacen todo este movimiento y la gente va, ¿por qué? Porque le falta conocimiento y se mueven por las emociones, porque obviamente, ¿cuántos aquí queremos que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo? ¿Cuántos aquí queremos que nuestras familias enteras sean salvas? ¿Cuántos aquí queremos prosperar en el Señor y ver esa gloria y ver esa sanidad en las finanzas, en la tierra, en el cuerpo, en la familia? ¿Cuántos? Entonces se meten por una necesidad. Por eso hay que ser llamar. Hay que vigilar. Por eso habla también de cultivar. ¿Qué fue lo que usted recibió? ¿Qué fue lo que usted aprendió? Para que usted también vea el fruto de aquello y pueda decir, no, yo conozco el agua, ¿cómo es? Sé a qué sabe porque ya la he saboreado en mi boca. Se lo traduzco, yo conozco a Cristo y sé cómo Él es, conozco su corazón, sé cómo habla y cómo se dirige, y esos movimientos no son de Dios. Por ende, no se tiene que sentir mal si no sale corriendo a pactar. No es que le va a caer una maldición, porque hasta eso dicen. Hasta eso se dice, y lo digo libremente aquí, y usted lo tiene que escuchar y usted lo tiene que atesorar. Tiene que librarse de esas mentiras, porque eso es manipulación. Claro. Y Dios no manipula a nadie para que le crea. Dios no manipula a nadie, ni fuerza a nadie para que le reciba. Dice, le recibe el que le cree y le recibe. Porque hay quienes no creen y no reciben. Punto. ¿Cuál es el problema con eso? Pero hay que cuidar. Por eso hablamos de vigilar en lo que Dios nos puso, en lo que Dios nos dio. Cuidamos qué escuchamos, qué dejamos pasar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del aeropuerto? Acá en la mente, ¿qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar? Hay pensamientos que no hay que dejarlos entrar. Así como hay palabras que vienen de otras personas que aunque digan 2, 3 versículos de la Biblia bien ordenaditos, no se pueden dejar pasar. Por eso usted tiene que ser un conocedor de lo que es Cristo y de lo que dice su palabra, para que pueda escoger este sí y este no. Este para el fuego y este para la olla. Amén. Correcto, correcto. Por eso, ¿qué oyes? ¿Qué disiernes?
¿Estás atento? ¿Qué oyes? ¿Qué disciernes? ¿Estás atento a lo que Dios te entregó? Porque todo este juego de palabras está en el ambiente. Toda la atmósfera espiritual está llena de palabras. De hecho, el ente, el ser pensante que entró al huerto de Edén a hablarle a los Adán, cuando el enemigo llegó, tenía que ser un ser espiritual iguales a ellos para poderse comunicar. Es otro ser espiritual el que te va a llegar a decir, no, esto no es así. Ah, no, esto está incorrecto. Otra persona. No. Así como lo dicen los pastores, no. Como nos decía aquí nuestra hija Jenny, que aquí decían gloria a Dios, aleluya. No, los pastores dijeron no es así. Pero ¿cómo? Si dice gloria a Dios, aleluya. No, pero no es así. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir qué espíritu nos habla. Ajá. Nosotros estamos en el derecho total, completo y absoluto de pesar todos los espíritus, correcto, aunque se llame profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista, salmista, etcétera. Aún de nosotros dos estamos en todo el derecho espiritual de pesar la palabra. Si es el Espíritu Santo quien me está hablando, si es el Espíritu Santo el que me está instruyendo, si es el Espíritu Santo el que me está guiando. Ajá. Por eso esa palabra shomer o shamar viene una palabra plural que significa shonrim, que significa guardián, vigilante. ¿Y sabe qué significa? Como dijo mi esposa, una persona encargada de custodiar, de supervisar ciertos objetos o prácticas. Ajá. Ustedes tienen que vigilar su vida de oración, no somos nosotros. Ustedes tienen que vigilar su vida de palabra, no somos nosotros. Por eso hay gente que se apacienta a sí misma. Yo recuerdo hace muchos años, pero muchos años, tenía yo como tal vez 30 años de edad. Muchos años, sí, muchos, más de 20 años. Y en esa familia, si faltaba uno de la familia, faltaban todos. Y yo llegaba y le decía, ¿por qué faltaba? Es que pasó esto y esto. Digo, sí, pero el que no podía venir era uno. ¿Y el resto? ¿Y el resto? O sea, si a uno le duele la espalda, a todos le duele la espalda. Se pasaron de cuerpo. Y yo dije, o sea, ninguno es vigilante en esa casa. Ninguno. Y lo voy a decir públicamente y que se quede grabado, no me lo corten. Nadie lo va a cortar. El hecho que ores, que ayunes, que leas la palabra en tu casa, está todo incompleto si no tenés una vida de iglesia. Léalo claro. Zacarías dijo, profetizando a Cristo, estas ovejas no tienen pastor. Y Cristo en Juan, en el Evangelio de Juan lo dijo, y tuvo compasión de ellas porque eran ovejas como sin pastor. Y el creyente que no tiene iglesia y el creyente que no se deja pastorear, apacentar, es una persona que está ausente del cuerpo y que no es un vigilante ni supervisa correctamente su vida nacida de nuevo en Cristo. Su avance, por ejemplo. El avance, el crecimiento, el desarrollo. Por eso Jesús lo dijo muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no me diga que encerrado en la casa y teniendo una vida fría o tibia, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque hay que ser totalmente vigilantes, porque Cristo Jesús, ya mi esposa lo enseñó una vez, en la obra de la iglesia, en la obra de Cristo y en la obra de Dios. Cristo es el jardín del Edén de la iglesia. Cristo es nuestro huerto. Cristo es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestro Canaán. Y ahí nos mandan a ser también vigilantes. Claro. Entonces, ¿dónde está el camino, la verdad y la vida? Si al Cristo en los días de su carne le llegó Jailén, le llegó el enemigo, el diablo. ¿Ah? No, a nosotros no, porque ahí está Dios. No, a mí no me va a llegar porque yo estoy en Cristo. No le va a llegar con un ejército. Por eso el Salmo dice, aun con ejército levante guerra contra mí, mi corazón estará confiado y seguro. Hay gente que se pasa de confiado. Y creen que es responsabilidad del pastor o la pastora
su libertad. Es que hablemos de esto, o sea, confiar, estar confiado en el Señor no es no hacer nada. Voy a repetirlo. Estar confiado en el Señor no significa no hacer nada. Estar confiado en el Señor es creer lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que Él ha dicho? Lo que está escrito. Y se ha de cumplir, pero si yo creo y estoy confiada y estoy segura en lo que Él ha dicho, entonces también tomo en cuenta que Él ha dicho, velen y oren, para que no entren en tentación. Hay muchos que entran en tentación, ¿por qué? Porque están muy confiados. Y luego se sorprenden. Ay, ¿por qué pasó esto? ¿De dónde? No, ¿de dónde no? Se durmió. Se durmió. Estar confiado, repito, no es no hacer nada. Y tampoco significa estar despierto a hacer de todo. Exacto. Vea el equilibrio que tiene que haber. Porque yo puedo estar sirviendo, predicando la palabra, puedo estar haciendo lo que yo considero, yo como persona, lo que es la obra del Señor sin hacer su voluntad. Esto ya lo hemos hablado. Yo tengo que estar clara que aunque nosotros nos preparamos y leemos la escritura y nos preparamos para traerles un mensaje a ustedes, no se negocian nuestros tiempos de intimidad. Jamás. Tenemos que tener nuestros tiempos de adoración, de oración, de intimidad con el Señor para que el mensaje sea efectivo. Y por estar haciendo esto, yo no voy a decir, no, hoy estuve haciendo el estudio y como tuve la Biblia en la mano, entonces ya tuve mi tiempo con Dios. No, eso no se negocia, no cambia. Por eso aquí es donde nosotros tenemos que ser vigilantes. Por eso hay mucho que pasa en el reino. De la gente que usted ve que está funcionando mucho en el Señor y usted los ve moviéndose y predican y esto y otro y un pronto a otro, fue como si le hubiesen hecho así a la vela. Se les apagó el fuego y se les apagó todo. Y se van hacia el otro extremo. ¿Por qué? Porque tuvieron un descuido. No cultivaron, no cuidaron, no vigilaron, no prestaron atención, no fueron responsables en su asignación. Sea lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, tienes que prestarle atención a eso que Dios te dijo que tienes que hacer. Y si lo vas entendiendo en el camino, se va desarrollando en el camino, entonces voy considerando las cosas que tengo que hacer sin dejar de hacer la más importante, que siempre lo voy a establecer, y es mi comunión y mi relación con Dios, la cual no se puede negociar por nada ni por nadie, ni en tiempo. Y parte del congregarse, parte de compartir con el cuerpo, es parte de esa comunión. Por supuesto. Porque la palabra del Señor dice que muchos duermen, hablando de muerte, y muchos están enfermos entre nosotros porque no se sabe discernir el cuerpo de Cristo. Se les olvida lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Cómo pues podemos tener este deleite separados del cuerpo? Imagínense que el corazón diga, hoy me doy vacaciones de una semana. Como hemos dicho otras veces, saque cualquier órgano del cuerpo, a ver cuánto vive fuera del cuerpo. Lo que esté fuera del cuerpo se muere, se pudre, queda inservible, porque el corazón sin el cuerpo no funciona. Correcto. Y el cuerpo sin corazón tampoco funciona. Son uno para el otro. Así que nosotros separados de Dios tampoco funcionamos. Y fuera y separados del cuerpo, que es el de Cristo, tampoco vamos a funcionar. Tampoco. Aquí es donde el Señor envía las directrices. Aquí es donde el Señor dice lo que vamos a hacer. Aquí es donde nosotros somos instruidos, alimentados, enseñados, vamos desarrollándonos, y es por medio de la función y el servicio que vamos haciendo para el Señor donde vamos aprendiendo y vamos creciendo. Vamos encontrando lo que tenemos que hacer, pero si nunca nos movemos, si pasamos más afuera que en otro lado,
Y puede decirme lo que quiera, que el trabajo, que eso, yo también trabajo y también tengo sin fin de cosas. Y eso no me quita mi tiempo para con Dios ni mi tiempo para con ustedes, como cuerpo y como pueblo. Pueden decirme lo que sea, que el cansancio, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Cuando usted llega a entender dónde usted pertenece, y no es una visita, sino que usted pertenece, y voy a traer este estudio, porque una cosa es una visita y otra cosa es una pertenencia. Usted pertenece a una familia. Usted sabe que usted pertenece a una familia. Usted dice, yo soy de los Vega, yo soy de los Vindas, yo soy de los Matarritas, usted pertenece a una familia, no visita a la familia. La visita no puede decir que es parte de una familia. Jamás. Y las personas no entienden que nosotros somos la familia de Dios y que pertenecemos a esa familia y por ende debemos estar en su casa. Porque es de ahí donde brota el alimento, donde brota todo. Y la persona pretende llegar como una visita, donde usted le empaca un almuercito, algo rico para que se lleve, para que lo disfrute y ya está. Pan de vez en cuando, deleite de vez en cuando. Y si usted pregunta cuáles son esos de vez en cuando, es cuando la casa a Peter se le está quemando. Es cuando el fuego está por todos lados que corremos. Y las cosas no son así. Y el problema es de todo esto, como ha venido hablando mi esposa y hemos venido hablando, es que uno de los puntos importantes de lo que ese verso nos enseña de Génesis es que Adán no solo labraba el huerto, Adán estaba en la obligación de supervisar y custodiar el huerto. Oiga la responsabilidad que tenemos. El Espíritu Santo me dice algo. Hay gente tan malcriada dentro del reino, tan maleducada, que lo que dice es mi vida espiritual. ¿Y qué? Somos Dios y yo. ¿Y qué? Yo no tengo dos años de nación nuevo. Yo tengo años en el Evangelio. Pero discúlpeme, se comporta como un niño espiritual. Se comporta como un niño espiritual. Y hay gente con esas actitudes. Yo oro mucho en mi casa. Yo oro mucho en mi casa y yo ayuno mucho en mi casa y aquí ponemos alabanza y adoración y pegamos 4 brincos, pegue todo lo que quiera, pero fuera del cuerpo está fuera de la supervisión y no está custodiando realmente de una forma correcta lo que Dios en su soberana voluntad le entregó para que fuese responsable. Por eso el Señor dejó una iglesia. Exactamente. Donde los hijos se reúnen. Uno de los puntos importantes a denotar acá fue el descuido que tuvo Adán al permitir una enseñanza o consejo que distorsionaba las instrucciones específicas que el Padre le había dado. Las Escrituras revelan, mamá Gisela, las instrucciones específicas que el Padre ha especificado para la iglesia. No podemos venir a decir, no es que yo hice esto o lo estoy haciendo por esto, no. Como dije un domingo, a mí me da gracia toda la gente que habla de los Terians, mientras hay humanos humanizando los animales, llamándolo mi bebé, mi hija o mi hijo. No, vamos parejos. Vamos parejos. Yo hablaba con mi esposa, conocí una señora que tenía 30 años en el Señor. Y en esos 30 años ella decía, todavía Dios no me ha dicho dónde congregarme. Me anda de iglesia en iglesia como profeta, dándole palabra a los pastores. Jezabel se viste de cualquier forma. Y las cabras también. Y las cabras andan por todos los riscos, viendo dónde se caen. Entonces, ¿qué es un punto importante? El punto importante es que mientras yo no camine y no coma del árbol correcto, voy a seguir escuchando las enseñanzas del enemigo que vienen a mi mente justificando mis patrones de conducta que están contrarios a la nueva naturaleza. Porque eso es lo que hace comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese conocimiento que te dice, tranquilo, quédese en la casa,
hoy salió cansado, Está bien. no vaya a congregarse, descanse, no diezme, no ofrende, no siembre, no ayude, no evangelice. Vea, ya estornudó, sonó como que tiene morriña. No, mejor no salga para que no se resfríe más. No, los pastores no me entienden. Mi hermano, yo trabajo. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana. Todos los días a orar. A las 4:30 estoy revisando mi teléfono. Y después de ahí empiezan mis labores. Y tengo una responsabilidad de ser shomer dentro de mi matrimonio, dentro de la iglesia y sobre todo en mi vida espiritual. Nadie más que yo puedo cuidar mi vida espiritual. No es una responsabilidad de mi esposa cuidar mi vida espiritual. Porque mi esposa no venga, yo no voy a venir. Mi esposa estaba afectada de salud. Y yo he tenido que venir a cumplir mi asignación. Mientras ella se recupera. Y viceversa. Ah, no, yo voy a quedarme en la casa para cuidar a mi esposa. ¿Quién hace entonces? ¿Quién vigila? ¿Quién se para en la brecha, hermano? ¿Quién está delante del Señor? Y busqué entre ellos quien hiciese vallado delante de mí en la tierra. ¿Y sabe qué dijo el Señor? No lo hallé. No lo hallé. ¿Quién se para, mamá Gisela? ¿Quién se para, Melissa? ¿Y sabe qué es esto? Por eso él hablaba de árboles. La palabra árbol en el hebreo etz también significa maestro. Pero vea qué tremendo. Esa palabra etz le agregan una A y significa consejo. Por eso, parafraseado, la palabra dice: no comerás del consejo, del conocimiento de ese árbol, porque el día que comas de él morirás. ¿Y qué pasaba con aquella familia? Que aquella familia se aconsejaban entre ellos. Hoy no vayamos. ¡Ay, no! Hoy no vamos. Y hoy hay clásico. Hoy mami no va a ir a la iglesia. No vamos porque mami no va a ir, yo, papi. No voy a ir porque la doña se siente mal. O mi esposo se siente mal. No. Es tremendo, parece juego. Parece juego, pero son consejos. Parece juego, pero te lo voy a decir así. Hubo dos que se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. No, digámosle que la heredad o la propiedad no se vendió en 300,000, sino en 150. Le damos 150 y nos dejamos nosotros los 150. Y los dos se pusieron de acuerdo para hacer esto. Después de que habían dicho, vamos a vender esto y vamos a darlo a la iglesia para que puedan moverse con sus viajes misioneros y toda la cosa. Porque pasa también. Cuando Dios mueve a alguien a dar algo, será mejor que lo haga. Correcto. Porque es Dios el que lo hace. Él es el que ordena. Él a persona acá le ha puesto en su corazón hacer algunas cosas. Y viene y las hace, porque Dios lo que busca es bendecir a la persona. Eso es lo que, pero cuando Dios lo hace. Correcto. No cuando es manipulado. Eso es muy diferente. Muy diferente una dirección de Dios. Yo he tenido cosas que Dios me ha dicho, entrégalo a fulano, y yo le digo, ¿qué? Repítemelo a ver si fue que escuché mal. Tal vez es algo que he amado mucho. Una vez tenía un anillo que representaba mucho para mí. Un anillo que yo amaba mucho. Era como un símbolo profético, pongámoslo así. Representaba mucho para mí ese anillo y tenía años conmigo. Yo lo cuidaba. Usted no sabe cómo yo lo cuidaba. Lo amaba por quien me lo había dado también. Y yo dije, Espíritu Santo, lo voy a cuidar. Y viene el Señor y me dice, esto que tienes en tu cuello, dáselo a fulana de tal. Y la fulana de tal, viera cómo me quería. Me amaba aquella mujer. Y yo le dije, Señor, repíteme. Vea, usted sabe que es de Dios cuando no quiere. Correcto. Y tuve que entregarlo, porque Dios hace también estas cosas. Muchas veces me dijo, lo que andas ahí en tu cartera, entrégalo. Y yo agarraba diligentemente, abría lo que tenía en mi cartera y se lo daba a un hermano, una hermana, y después escuchaba el testimonio de ese hermano, esa hermana que tal vez había estado pidiendo y clamando al Señor. Esas cosas pasan, porque pasan el reino, Dios lo hace.
Pero es muy diferente cuando hay manipulación. Es muy, muy diferente. Y este es el punto. Que a veces también hay gente que se pone de acuerdo para mentir. Y entonces dicen, usted les pregunta, ¿por qué no pudiste venir? Mira, te esperamos. El trabajo, la familia, el estómago, el pie, ¿qué más? La cabeza, el chiquito, la chiquita, el perro, el gato y el perico también. Y usted, vea, uno lo escucha con respeto, porque uno entiende que aquella persona todavía no le ha caído el 20, no le ha amanecido, no ha madurado aquello, que está presentando excusas delante del Señor. Espero que cuando le duele el estómago, Cristo no venga. Porque también le voy a decir algo, Satanás no va a esperar si le duele o no le duele el estómago. De igual manera se le va a venir encima. Y usted con todo y dolor va a tener que postrarse, hincarse y pedirle al Señor que le ayude. Esto no es un asunto de... A veces por cualquier cosa soltamos el reino, pero vea lo tremendo. Se toma cualquier cosa para no faltar al trabajo. Aquí es donde me los agarro. Cualquier cosa. El negocio tiene que seguir. Cualquier cosa. La empresa tiene que seguir. Porque al negocio no le puede faltar y al trabajo tampoco le puede faltar. Dios guarde, yo no le puedo decir que no a mi jefe. Tengo que estarle ahí. ¿Y por qué no le falta al jefe? ¿Por qué? Digámosle, ¿por qué? Porque no le paga. Porque dice, si empieza a sacar cuenta, si no voy son como 15,000 del día. Y si me dan pasajes, si me dan viáticos, no, hombre, son como 40,000. No. Se toman la Nervesa, se toman la acetaminofén, etcétera, y no faltan. El día de culto, no voy, estoy mal. No, porque estamos mal. Y la empresa hay que abrirla, ¿por qué? Porque el negocio tiene que seguir entonces. Pero déjame decir esto otro. Dale. Pero quiero que Dios me bendiga. Pero quiero que Dios me sane. Pero quiero que Dios me escuche. Y rápido. Se está tardando mucho en responderme. Es que ya estaba esperando. Yo llevo 2 semanas y 3 segundos esperando. Disculpe, ¿con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos tratando? Vea, ni siquiera tratamos a Dios como tratamos al jefe. Y ni siquiera tratamos a Dios como tratamos de verdad a las personas que nos importan. Porque a veces se trata mejor a un perro que la misma presencia de Dios. Y se lo digo así. Y espero que duela, que incomode. ¿Sabe por qué? Porque la fe tiene que incomodarte. La palabra de Dios tiene que incomodarte. Si no te incomoda, si no te sientes mal, algo está mal. Algo está mal. Yo tengo que darte ahí donde te duele. Yo tengo que golpear ahí donde está esa estructura y que se le mueva todo lo que se llama piso, pero que usted se renueve a Cristo, porque si sigue en esa misma manera de pensar, no va a llegar a ningún lado y nunca va a haber absolutamente nada. Y vea qué importante eso que estás diciendo. A medio calor. Eso es bueno, está en el fuego ya. Tomar agua. Entonces, y vea qué importante esto, porque la gente, ahorita que está yendo mi esposa, ojalá le duela, le mueva la estructura. Esa estructura está en la mente. Está en la mente. Está bloqueando que el alma reciba la palabra del Espíritu. Ordene prioridades. Pero llega el Cristo en los días de su carne y lo primero que le dicen es, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Por qué? Porque están llenos de argumentos, están llenos de paradigmas y estratagemas. Voy a decir algo que el Espíritu Santo de hace rato me está diciendo, y es que mucha gente viene a una congregación en este nivel apostólico y vienen muy contentos y escuchan palabra bajo el rema, palabra bajo el dabar y gloria a Dios y aleluya, pero en el momento que ya la palabra empieza a crecer y a aumentar, la palabra les ofende igual como les ofendió a esos discípulos. ¿Por qué? Porque vienen de una congregación donde les hablaban simplemente lechita. O de una estructura mental. O de estructuras religiosas. Y donde te toleraban toda una vida mediocre espiritual, por no decirte tibia, pero cuando llegas a un lugar donde la presencia del Espíritu Santo, como dice Jeremías, derriba, destruye, arranca y arruina, no te gusta. ¿Por qué? Porque te saca del status quo de la religión en que estás viviendo. El fuego Conozco un religioso. Dios, si es de Dios, Dios lo permite. Si es de Dios, esto es así. No, déjese. No, eso es religión. Yo me meto a ayunar y me meto a orar
y me meto a buscar el rostro de Dios. No es, si tengo pases de Dios, y si es así, no venga a jugar de Team Marín de doping, güey, que ya eso no nos queda a nosotros. Que me lo muestren bíblicamente, donde Dios le habló a algún profeta que le dijo, si sucede, es mío. Y si no sucede, no fui yo. yo quien habló. No. Quiero que me lo muestren. La evidencia de que un hijo de Dios está empezando a madurar es que no se mueve hasta que el Espíritu Santo se lo diga. Y reflejo de eso, el apóstol Pablo. Iba a ir a una nación a predicar y le dijeron no. Porque había una mujer Lidia esperando escuchar la palabra de Dios en él. Una Y por esa mujer. fueron salvos su familia. ¿Estamos acá? Entonces, hay gente, hermano, que cuando viene a un lugar así, primeramente tiene con mucho gozo que la palabra profética, que esa palabra es rico, y cuando empieza a mover las estructuras, todo el mundo seguía a Cristo. Qué palabra, qué autoridad, qué milagros, qué mensaje, qué palabra profética. Pero cuando el hombre subió el tono, dura es esta palabra, Alejandra. Y muchos ¿Quién podrá soportarla? Y muchos dejaron de andar con él. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir el sistema de los fariseos. El que no incomoda, el que no te va a decir, cambie esa manera de vivir. Porque si no, usted no va a poder alcanzar las cosas que Dios tiene para usted. Ayer lo hablábamos nosotros en un momento fuera de cámara. Ajá. Nicodemo. Ah, sí. Porque Nicodemo fue a ver a Cristo a escondidas. Porque no podía perder el estatus de maestro de Israel. Vea lo primero. Lo que comentábamos nosotros era prácticamente esto. Los fariseos sabían que Jesús venía del cielo. Ellos sabían que lo que estaba haciendo era correcto. Y lo delataron sus palabras cuando dijo, sabemos que todas estas cosas que tú haces, solo uno que venga de parte de Dios es el que las hace. Sabemos. Y también decían, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Ellos sabían. Pero ¿por qué ellos no seguían a Cristo? Porque había un sistema religioso que ellos mismos habían implementado, que les había dado una exclusividad a ellos, les había dado un nombre, y eso no estaban dispuestos a sacrificar. Porque de ser así tenían que morir y servir ellos al pueblo, y no que el pueblo les sirviera a ellos como lo habían hecho hasta el día que Jesús se levantó. Porque aún cuando caminaban en medio de los pueblos, la gente se le tenía que quitar, porque ellos andaban con sus túnicas y sus cosas. Pero Jesús estaba en medio de la muchedumbre. Jesús estaba en medio de los pecadores, de las prostitutas, de los ladrones. Ahí andaba Jesús. Y ellos no estaban dispuestos a negociar eso. Entonces ellos decían, sí, sabemos que solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer estas cosas. Pero no iban a dejar de hacer lo que ellos estaban haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque no iban por orgullo a entregarlo. Jamás. Ellos no iban a entregar su orgullo. Ellos no iban a entregar su sistema de vida que les convenía tanto. Jamás le iban a dar la palabra a alguien del vulgo. Jamás le iban a dar la razón a alguien del pueblo. Por eso aquí se molestan cuando yo pregunto y ustedes responden. Porque que no, que eso no es así. ¿Por qué no? Si el mismo espíritu que está en mí está en usted, y Dios le ha dado sabiduría a usted para hablar, y Dios le ha dado entendimiento y conocimiento, y usted está aquí para crecer. ¿Cuál es la molestia en sí de que esté creciendo? De que su vida le ofende su sistema, de que usted ha mostrado fruto de cambio y aquella persona no. ¿Cómo es el asunto aquí? Por eso era que Nicodemo lo buscaba a escondidas. Y Jairo. Escondidito. Que no me vean mucho con Jesús porque quiero lo que Él hace, pero que no me vean ahí con Él y mezclado, porque si no me quita el prestigio que yo tengo. Y muchos sacerdotes y muchos principales, dice el libro, el Evangelio de Juan, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban en público porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Influencia. Ahí está. Eso es una influencia espiritual metido dentro de la iglesia, donde gente se habla, se conversan y empiezan a hablar, y lo que traen son división, contienda, chisme, murmuraciones, y es cuando dejan de ser vigilantes y el cuerpo, ¿qué pasa?
pa, es golpeado. Ujú. Y es donde Dios viene y empieza a desnudar, desenmascara, como dice la Escritura, la planta que no plantó mi padre, la desarraiga. Y es cuando la gente no entiende, que por qué Dios hace por lo mismo, porque estás cargado de una influencia, no Ajá. estás en un espíritu con la iglesia. La verdadera iglesia camina en un espíritu. Y si ustedes logran ver, cuando leen las 7 cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, cada una de ellas tenía un nivel de influencia que la estaba contaminando. Tenía algo. Tenía algo. Por eso nosotros aquí vivimos orando. Por eso se ora en ese chat todo el tiempo. Por eso tenemos los servicios de intercesión. Por eso hacemos los estudios bíblicos los jueves. Y les decimos, ¿quieren aportar algo? ¿Quieren hablar algo? Porque ustedes tienen que aprender. Aquí no hay ningún espíritu nicolaíta, donde el hombre y la mujer de Dios somos intocables, somos los únicos que hablamos y tienen que ponernos atención nada más. No, ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que desarrollarse, ustedes tienen que ser vigilantes, Amén. Ustedes tienen que discernir los espíritus contrarios, ustedes tienen que crecer en la esencia divina, profética y apostólica del Espíritu Santo de Dios. Tienen que tener un oído que sepa cuando es la voz del Padre que les está hablando. Formarse en la palabra. Porque Tienen que ser ministros aprobados. a la altura del varón perfecto, solo hay uno al que usted se tiene que parecer, se llama Cristo. Solo hay uno del que usted tiene que hablar y se llama Cristo. Solo hay uno que usted tiene que modelar y se llama Cristo. Y eso es lo que molesta. Así que si a Jesús no lo dejaron tranquilo, ¿usted cree que usted lo va a dejar tranquilo? ¿Usted cree? ¿Sabe por qué? Porque su vida, el fruto que usted está dando, aunque a veces a usted mismo le cuesta verse. Dígame, ay, dígame, amén. A veces uno no se da cuenta de las hojitas verdes que le han salido. Cuando era un tronco ahí todo seco, todo mocho, todo feo, con la tierra redura y quebrada, ahí lo pasaban de largo. Y decían, allá donde está el tronco feo, mocho y espantoso, ahí. Nadie le prestaba atención. Pero cuando ese tronquito empezó con una tierra diferente, cuando empezó con los cuidados, cuando le empezaron a salir las hojitas, ahí sí, no le han visto una hojita cuando ya quieren venir a cortársela porque te prefieren como el tronco mocho y feo. Pero no con el verdor que trae la palabra, pero no con el fruto. Entonces usted no se ha visto las hojitas que usted ha tirado, usted no se ha visto las ramitas que le han salido. El Señor sí. Y como están nuevas, se las quieren quebrar, porque están frágiles. Ya viera yo que intenten hacer eso con un árbol maduro. A ver cómo es. No, cuando le venga el fruto, mire, el fruto es lo que molesta. Es lo que más ataca al enemigo. Y es lo que molesta, porque le dice a la otra persona que debería estar así, pero no lo está. Le está diciendo a la otra persona que está mal. Por eso es que ellos perseguían tanto a Jesús, porque Jesús, con solo su presencia, les daba a entender que ellos, siendo los responsables de haber guiado al pueblo hacia el Padre, no lo habían hecho bien. Su trabajo estaba mal hecho, su sistema no funcionaba, le puso cargas al pueblo que ellos no eran capaces de llevar ni con un dedo. Y viene Jesús todo lindo y se pone la toalla aquí y lava pies y come con aquellos. Y a donde va, ahí va él también, donde lo invitan. Un Jesús, un Dios muy cercano. Un Dios que comprendió a la samaritana, no la juzgó. Un Dios que comprendió a las prostitutas, a los ladrones. Los comprendió, pero no los dejó en esa misma condición. Fue tal su amor que los transformó. Pero hubo quienes lo siguieron y quienes no lo siguieron. ¿Por qué? Porque hay gente que va a preferir el sistema. Por más que vos le expliques la verdad, no quiere la verdad. Porque le gusta su vida tal cual está. Pero usted, que escucha, que entiende, que ha recibido, que quiere, que profundiza en el Cristo, que conoce la vida y quiere más de la vida, sea vigilante. Sea vigilante de lo que escucha, de lo que ve, de lo que se rodea, de lo que habla, de lo que entra y de lo que sale. Porque aunque estamos confiados en el Señor,
Estamos dormidos. Amén. Qué importante eso, ¿verdad? Y la pregunta de hoy es, ¿cuán vigilante soy? ¿Soy una persona que vigilo? ¿O soy una persona tolerante? Tolerancia, esa palabra se la vamos a traer. ¿Tolero? No me defiendo, no hablo. Porque Pedro dice que nos defendamos con mansedumbre por la fe que nosotros profesamos. Entonces, por eso Pablo era tan celoso con las iglesias, tan celoso. Pero la pregunta es, ¿qué tan tolerante soy yo que permito que invadan mi vida espiritual, invadan mi vida de intimidad, invadan la palabra que me está haciendo crecer, que me está haciendo desarrollarme en el Señor? La cuestión. Que le vivan cuestionando lo que está haciendo en Cristo. Pablo decía, tengan cuidado que el tentador venga y les engañe como engañó a Adán y a Eva. Tengan cuidado, o que si viene otro predicando otro Jesús y ustedes lo toleren. Porque hoy predican a muchos otros Jesús, el Jesús de lucro. Como nos dijo un muchacho el domingo que veníamos en el Uber, que una señora no pudo dar un dinero y le dijo, y lo dijo así, me dejó en mal delante de mis pastores y delante de Dios porque tenía que traer este sobre con $1,000. ¿Cómo va a decir eso? Eso es un ladrón, eso es un mercader de la fe. Esos son amadores de sí mismos. Gente que les pone montos económicos en células. Y es que el diezmo tiene ya su monto. Punto. Eso lo vamos a enseñar bien. Punto. Es importante. El diezmo no es negociable, la ofrenda no es negociable, la semilla no es negociable, las primicias no son negociables, pero existe la manipulación para sacarle dinero. Y este muchacho nos comentaba y nos decía, o sea, $500,000 simplemente porque el pastor X quería tener un canal, y luego otro $500,000 porque quería tener una radio. Hermano, si Dios te dice a vos, si Dios viene y nos dice a nosotros, vamos para otro local y nos pone los dos, que así va a ser, Dios da la semilla, Dios da los recursos, Dios da todo. Porque Dios le quitó el peso, la carga y el yugo de esclavitud sobre el cuerpo a la iglesia. Se la quitó. Pero si llega otro y predica otro Jesús y mucha gente lo tolera, ya es porque quiere. Ya es porque quiere. Creo que podemos dejar la tolerancia para el próximo. Por eso, él decía en 2 Corintios 11:4, para regalárselos acá, y dice, porque si alguien viene y predica otro Jesús, este es otro Jesús que están predicando. Tengan cuidado porque es otro Jesús que están predicando. A quien no hemos predicado, o reciben, oigan esto, otro Jesús, pero escuchen lo que dice Pablo, y viene y dice por aparte, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o sea, le pueden predicar otro Jesús y le pueden predicar con otro espíritu. Ya lleva otro espíritu, aunque digan la palabra. Que no han recibido o aceptan un evangelio distinto, que aquí va a quedar para el próximo, que no han aceptado, bien lo toleran. O sea, aquí para finalizar, no es ni responsabilidad de Dios. Dios no es responsable de esto. Y esa gente, voy a decir algo muy duro, y lo voy a decir muy duro, y quizás va a sonar muy crudo, pero para eso me llamaron a mí. La gente que a todos. Si alguien se aparta por lo que X pastor haya hecho, si alguien se aparta y se va a Egipto porque un pastor se cayó, o X pastora se cayó, o le predicaron algo, o hizo algo indebido, y esa persona se aparta, no tiene derecho de culpar a Dios en absoluto en nada. Porque toleró a ese Jesús que le predicaron, toleró ese espíritu que le hablaba y toleró ese falso evangelio que le enseñaron. ¿Por qué? Porque nunca fue vigilante,
nunca llegó delante del Señor y dijo, Señor, esta palabra es así. ¿Por qué? Porque esos son cristianos, a eso lo vamos a llamar cristianos. Esos son cristianos perezosos y vagabundos. Es que es el hombre de Dios y la mujer de Dios, ¿cómo lo voy a pesar en el espíritu? No quiero pecar, disculpe. Definamos lo que es pecado, definamos qué es lo que está pensando y definamos si va conforme a la palabra. Definamos. A la hora que comprendo todo esto, yo no estoy pecando por cuestionar. Una cosa que cuestione la salvación. Una cosa que cuestione la santificación, por ejemplo. Hay personas que dicen, no. Dios sabe que nosotros somos débiles y que cuestionando la santificación o la santidad que nos debemos guardar nosotros. Dice, no, Él sabe. Yo peco, pero Él sabe que pido perdón y Él me vuelve a alabar. En serio. Eso ya es diferente. Pero cuestionar no siempre es malo. Tener criterio no siempre es malo. Yo cuestiono, hay cosas que yo le pregunto a mi esposo y hay cosas que le pregunto a mi apóstol. Le digo, esto es así. ¿Y por qué? Porque a mí me tiene que decir por qué. ¿Y por qué? Y entonces empieza la explicación. Si nosotros le decimos a usted no en algo, le tenemos que decir el por qué. Correcto. El por qué no. Usted no le dice a un niño con una plancha caliente, no la toque. Solamente. Usted le dice, no la toque, porque si no, se quema. Le está diciendo el por qué. Nosotros no le vamos a decir a usted, no haga esto porque es pecado, porque desata esto y esto y esto sobre su vida. Por eso lo vamos a explicar. Correcto. Pero si nunca lo cuestiona, si nunca lo pregunta, si nunca indaga, si no profundiza, es que no son preguntas sacadas debajo de la manga. Profundice en la escritura. Y algo que no se le puede quitar a la iglesia es el criterio. En el momento que nosotros te quitemos el derecho al criterio, te desarmamos. Es que es parte de su identidad. ¿Acaso Jesús desechó a Pedro? Es como alguien que dice ahí, la autoridad no se cuestiona. ¿Dónde dice la escritura eso? Que la autoridad no se cuestiona. O sea, yo tengo que quedarme callado. A mí me dicen, tírese el barranco y me tiro porque la autoridad no se cuestiona. No. Eso no es así. La autoridad no se cuestiona, no. Yo tengo derecho, que si a mí me dan una orden, como dice mi esposa, el por qué y para qué. Cristo está ahí, tiene la esencia divina del Espíritu Santo. Es una obra viva de santificación para mi vida. Eso, ¿qué efecto y qué causa me va a traer a mi crecimiento personal como hijo de Dios? Lo que me está pidiendo que haga. Lean Mateo 7 y verán todo lo que el Señor llegó y dijo. Vámonos un poquito más arriba. Esa autoridad está ligada a Cristo. Me modela a Cristo. Hay santificación. Verdaderamente. Hay testimonio. Y si no, yo pregunto. Explíqueme qué quiso decir con esto. Y eso no está mal. La persona que se enoja porque le pregunten ya está mal. Correcto. ¿Me explico? ¿Cuántas personas aquí no me han dicho, explíqueme esto porque no le entendí? ¿Ah? Pero es que eso es parte. Es parte. Varias personas me han dicho, a ver si entendí. Ok, entendí esto, que vamos de nuevo, les digo, ok, así es. ¿Y queda claro o no queda claro? Queda Correcto. claro y hay paz en nuestra vida porque hay una explicación clara y conforme a la escritura. Y eso es como que yo me enojo. ¿Por qué me cuestionan? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a enojar si el deber nuestro es enseñarte? Y para yo enseñarle, usted tiene que preguntar. ¿A quién le va a preguntar sus dudas? A ver, se va a ir por allá a otra persona que ni siquiera saben cuál es el proceso que usted lleva, ni de dónde viene, ni qué le ha pasado, ni lo que Dios ha dicho y ha hecho. Aquella persona puede opinar según su conocimiento y hasta donde le dé su discernimiento, pero no es tu padre. Usted conoce a sus hijos. Y usted dice, yo conozco a Renier, por ejemplo. Yo sé cuando está molesto, aunque esté sonriendo. Yo lo conozco, sé cuando algo está mal. Yo sé esto y esto. ¿Se conoce a sus hijos? Ahora, si sus hijos tienen una duda, ¿a quién le van a preguntar? ¿Al vecino? ¿Al panadero? ¿Al chino?
tienen libertad para hablar. Entonces, si aquí ejercemos la paternidad de parte de Dios, somos la autoridad que Dios dejó para guiarles, ¿por qué nos vamos a enojar nosotros por la pregunta? Si está mal, se le va a decir que está mal y por qué. Y también se le va a añadir cómo está bien. Eso es lo que hace la enseñanza. Si no está mal, se le va a ampliar el conocimiento para que pueda crecer más de lo que ya tiene. Usted me viene con una matita y yo se la podo para que le salga un montón. ¿Ah? Para que crezca. Sí, va bien. Y le añado conocimiento. Esto está bien. Un día conversaba con Ale, estábamos hablando de una palabra que ella estaba desarrollando con respecto a los gigantes. Ella la habló de aquí, a mí no se me olvidan las palabras que ustedes enseñan. Y ampliábamos el conocimiento. Ella me decía, la idea que tenía, yo decía, mira esto, añadilo por ahí. O te explico esto de esta manera y vos lo haces de esta otra. Y empezamos a tener un compartir en cuanto a la palabra. Y yo le dije, ¿pero qué querés que te vea yo si eso está bien? ¿Sí o no? Que se lo dije así. Que es el miedo aquí. Si está súper bien lo que planteó. Hay cosas que mi esposo me ha tenido que decir, eso no es así. Esto es así, así, así. Ah, ok, ya. Por esto y o sea, eso no está mal. Eso no está mal. La corrección nunca es hacer daño. La corrección no es castigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Es simplemente enderezar un poquitito. Eso no puede estar mal. Ni en ustedes, ni en nosotros. Hay personas que se enojan. Y para aportarte, ¿por qué sea esto en la iglesia? ¿Por qué ha venido eso que la gente ha perdido el criterio o ha perdido el derecho a cuestionar o a indagar o a conjeturar con alguna palabra que se da? Por meter un miedo. ¿Con cuál frasecita? No toque la unción. No toque la unción. Jamás. ¿Cómo lo va a cuestionar? ¿Cómo? No toque la unción. No toque el ungido o la ungida del Señor. Discúlpeme, la ungida del Señor es la iglesia. Toda la iglesia es la ungida del Señor. Esa es la ungida. ¿Y el ungido quién es? Es el Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos grandes superapóstoles, como le llamó el apóstol Pablo en la carta a Galacia, los superapóstoles, ellos son intocables, no se les puede cuestionar, no se les puede conjeturar, no se les puede indagar, no se puede meter. Entonces, la gente quedó con un miedo. Y ese miedo, ¿qué es? Ese espíritu que habla en Apocalipsis, ese espíritu nicolaíta, un montón de laicos sentados en una silla, escuchando al único iluminado de las Escrituras. Cuando toda la iglesia tiene el espíritu de sabiduría y revelación, que lo quieran desarrollar, es otra cosa. Pero ese es el miedo que le han metido a la iglesia. No toque el ungido del Señor. No, ¿cómo le va a decir eso al hombre de Dios o a la mujer de Dios? No toque la unción, no sé que caiga en maldición. Discúlpeme, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie. Y si a mí mi nuera viene y me dice a mí, pastor, no entiendo tal cosa, o apóstol, no entiendo tal cosa, me explica, claro, yo tengo el deber. Ajá. Yo tengo el deber y ella tiene el derecho de que yo le explique lo que yo enseñé. Y si yo me equivoqué, yo tengo que pedir perdón y venir aquí un domingo y decir lo que enseñé un día, me equivoqué, voy a corregirlo. ¿Cómo dice Amayis? Por eso no crecen, porque no preguntan. Por eso Mamá, no se crece, porque no preguntan. ¿Cuál fue el dicho? La palabra tiene que ser tan normal. Esto tiene que ser tan normal, con tanto deleite entre nosotros, poder compartir la palabra, que no es exclusividad de unos cuantos. Pero ¿cuánto le preguntaron los discípulos a Jesús cuando ya estaban solos? Y no le preguntaban para que les explicara las parábolas. Maestro, y no entendí, dice, no entendí. Correcto. Cada uno va desarrollándose en el don que Dios le dio, y así sea de la palabra. Mi esposo habla de una manera y yo hablo de otra, con nuestra identidad, nuestra esencia, pero con el mismo espíritu. No nos estamos contradiciendo. Es el mismo espíritu. Y ustedes enseñarán, predicarán a otros con el mismo espíritu, pero con la esencia que Dios le ha dado a cada uno. Dios no quiere que Patricia sea Johanna, Dios quiere que Patricia sea Cristo. ¡Ay! Como dice Pablo, Cristo en Patricia, la esperanza de gloria. Exacto. Patricia escondida en Dios en Cristo. Pero Patricia tiene una gracia que yo no tengo. Y entonces Dios usará aquello a favor de donde ella se pueda meter, porque donde usted llegue, tal vez yo no puedo llegar. Yo no puedo alcanzar ahí. Dios se lo dio a usted.
Por eso es que el cuerpo es tan necesario. Y se los he dicho muchas y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. La izquierda y la derecha funcionan juntas. Y no, ninguna puede decirse no te necesito. Tenemos 2 pulmones y los 2 son súper necesarios. Tenemos un corazón conectado también, un cerebro que regula todo y súper necesario. O sea, nadie puede decir, hasta los poritos, que son tan chiquititos, son tan necesarios. Y ese pelito que no nos gusta, que nos crece, ese también es necesario en el cuerpo. Entonces, cada uno tiene que ir conforme a la gracia y la medida del don que Dios le dio y lo repartió por medio del Espíritu Santo. Así que, si uno es una cosa, otro es otra cosa, agárrese con el Espíritu Santo, que fue el que dijo que ustedes tienen que instruirse y tienen que crecer porque ustedes también tienen que enseñar. ¿Y qué más? En sus propias vidas. Y cada uno, el que tiene salmo, el que tiene himno, el que tiene revelación, el que tiene doctrina, etcétera, compártalo para la edificación del cuerpo. Y cada uno hable, como dijo el apóstol Pablo a Colosenses, con gracia, como con sal sazonada, que cada palabra traiga gracia. ¿Por qué? Porque entre todos nos construimos y crecemos en el Señor, pero no podemos estar diciendo que tenemos que quedarnos callados. Al que le diga, no toque el ungido, diga, el ungido es Cristo. Pero yo tengo todo el derecho como hijo de Dios de cuestionar y al criterio de saber el por qué y para qué de lo que se dijo, porque no tengo testimonio todavía del Espíritu. Levante su mano, vamos a orar y vamos también a orar con la gente en vivo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esta palabra que nos has entregado en esta noche, en este estudio bíblico. Gracias por enseñarnos a ser vigilantes, vigilantes, Señor, porque estamos en un tiempo, Padre, donde las falsas doctrinas, donde los falsos profetas, los falsos maestros y ministros están saliendo en las naciones, engañando el oído de tu pueblo, Padre, trayendo palabras y doctrinas, Señor, que lo que están haciendo es desviando tu pueblo de lo único, Señor, que deben aprender, a Cristo y a este crucificado, a este resucitado en poder, sentado a la diestra de Dios y habitando en la iglesia por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, donde la santidad, la santificación y la entrega en el reino, Padre, es continuo, Señor. Padre, Señor, te damos gracias porque sabemos que hoy nos has hablado para estar atentos, Señor, para discernir profundamente, para tener criterio y cuestionar lo que no sea tuyo, Padre, porque nadie puede maldecir lo que tú has bendecido, Señor. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese pastor o como se llame. Como iglesia, dijo el apóstol Juan en la primera carta, tenemos que discernir todos los espíritus, Señor, porque falsos profetas han salido y tenemos que ser vigilantes, porque hasta un falso maestro entró en el jardín del Edén y así en este tiempo, dijo Pedro y dijo Judas, falsos maestros entrarían al cuerpo para engañar a las ovejas, Señor. Pero aquí vemos gente que está parados en la brecha, vigilantes, Señor, cuidando lo que tú nos has entregado, Padre, la salvación en Cristo, nuestras familias y la iglesia local, donde tú nos has establecido para apacentar a tu pueblo y pastorearlo en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor y quedamos despedidos. Son bendecidos.